Hola, yo soy Evelyn, soy tutora de Biocell y es una pena que no hayamos podido hacer esto live porque a mí me gusta interactuar con ustedes, hacerle preguntas y toda la cosa, o que ustedes me hagan preguntas a mí, pero si ustedes tienen preguntas, que esto no sea live no significa que se cohíban de hacérmelas. Ahí está el email, cualquier cosa, cualquier duda, me pueden escribir y pues dentro de lo que esté a mi alcance yo les ayudaré. Ahí está mi email, evelyn.aviles@upr.edu. Y ahora en esta presentación vamos a discutir el capítulo 10 para este primer examen, que es de estructura de membrana celular. Quiero que sepan que ustedes en su Moodle tienen un documento que son como de preguntas, es un Word, y ahí como que hay preguntas relacionadas a este capítulo. Luego de esta presentación se supone que ustedes puedan contestar la mayoría de esas preguntas. También les quería decir antes de comenzar que en la presentación van a ver fotos que ustedes nunca han visto en su PowerPoint, y es porque yo mezclé el PowerPoint de ustedes con el PowerPoint de cuando yo tomé la clase. Pues porque habían fotitos que yo entendía que se entendían mejor y toda la cosa. So, vamos a empezar. La membrana celular es algo que posiblemente has escuchado 1000 veces, pero es importante repasarlo. Y pues todas las membranas tienen una estructura básica, que es una bicapa de fosfolípidos, y las membranas se pueden doblar sin romperse, y esto es porque las interacciones que hay en esa membrana son no covalentes. Y también pues recuerden que a la membrana le decimos el mosaico fluido porque no solo es fosfolípido, hay proteína y pues, hay diferentes cositas. Funciones de la membrana. Bueno, pues es el límite que define la célula de lo que está afuera, es como una barrera entre dos estados. Establece relaciones entre el fluido extracelular, define compartimientos como son las mitocondrias, ayuda al transporte de proteínas y también en las interacciones de célula a célula. Y como dije, es una membrana de una bicapa de fosfolípidos y vamos a encontrar pues lípidos que son diferentes y en su mayoría hay muchos, pero la mayoría son fosfoglicéridos, esfingolípidos y esteroles. Y ya pronto les voy a explicar cómo identificarlos y ¿verdad? Qué son cada uno. Importante recordar que los lípidos son unas moléculas anfipáticas y esto significa que van a tener una cabecita polar o hidrofílica y una colita no polar que va a ser hidrofóbica. Tenemos lo que es el efecto hidrofóbico. Y esto, en el momento que tomé la clase me causó un poquito de confusión, pero bueno, ya mismo les explico por qué y cómo solucionarlo. El efecto hidrofóbico es el efecto de mayor entropía del agua, va a dirigir el ensamblaje espontáneo de moléculas, o sea, la fuerza, tiene una fuerza de agregación de moléculas. Y recordar que el ambiente, según las leyes de la termodinámica, siempre tiende al desorden, o sea, mayor entropía. Entropía es desorden. Eso es lo que va a ser el efecto hidrofóbico. Cuando vemos este diagrama que tengo aquí, si yo les pregunto, ¿cuál de estas dos partes, esta primera parte o la segunda, cuál tiene un mayor efecto hidrofóbico? Pueden pausar el video y pensarlo un ratito. Pues yo en mi momento de tomar la clase, yo hubiera dicho, pues esta tiene mayor efecto hidrofóbico porque aquí yo veo más entropía, yo veo como que un reguero aquí. O sea, yo veo que los tres fosfolípidos no están juntos o esto es más desorden. Pero ese era lo que yo no entendía bien, y es que la célula, ¿verdad? Este sistema es un sistema acuoso. Cuando hablamos de efecto hidrofóbico, no vamos a hablar de otra cosa que no sea de moléculas de agua. Puede que en los fosfolípidos yo vea más desorden, pero como estamos hablando del agua, aquí yo veo que el agua, a los fosfolípidos estar más separados, yo veo que el agua entonces puede organizarse alrededor del área superficial de cada fosfolípido. Aquí, en realidad, hay menos entropía que aquí. Una vez este efecto hidrofóbico dirige al ensamblaje espontáneo de los fosfolípidos, que es donde lo vemos aquí, se unieron los tres. Ahora hay menos área superficial para que se haga esta jaulita que vemos de agua en la primera parte. Ahora hay más moléculas de agua libre, o sea, mayor entropía, mayor desorden, mayor efecto hidrofóbico. Y es gracias a ese sistema de ensamblaje espontáneo que, bueno, hay que aclarar que no solo es del efecto hidrofóbico, es que también estas fuerzas tienen interacción Van der Waals, que hacen también que se agrupen. Y es esto lo que nos ayuda a formar moléculas como esto, que es un micelo, o la misma membrana, que es una bicapa de fosfolípido. 1000 veces porque lo que voy a decir parece un trabalengua, pero vamos a identificar los lípidos. Algo que les quiero decir es
que los lípidos, ¿verdad? Que son muchos. Hay varios lípidos que son fosfolípidos, pues porque tienen un ácido graso y una cabeza polar que tiene un fosfato. Y hay diferentes tipos de fosfolípidos, fosfoglicéridos y esfingolípidos. Pero no todos los esfingolípidos son fosfolípidos. So, vamos a hacer esto un poquito informal y vamos a escribir aquí para que ustedes entiendan. Están los lípidos, ¿verdad? Dentro de los lípidos están los fosfolípidos. Y dentro de los fosfolípidos, o sea, hay dos tipos. Y están los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Pero dentro de los esfingolípidos están los glucolípidos. Y los glucolípidos, aunque son esfingolípidos, no son fosfolípidos. Y eso es bien importante que se acuerden. So, si les dan un escoge y le dicen, menciona cuál de estos es un fosfolípido. Y en ese escoge sale el glucolípido. No marquen eso, ¿ok? Ahora vamos a entrar en lo que les expliqué, de que los fosfolípidos pueden ser esfingolípidos, pero no todos los esfingolípidos son fosfolípidos. Ejemplo, los esfingolípidos pueden tener un fosfato, ¿verdad? Y una mielina, por ejemplo, y ahí sí sería un fosfolípido. Por ejemplo, estos de aquí son fosfolípidos, esto es una esfingomielina, esto. Pero también pueden tener azúcares, como estas de aquí. Y en ese momento dejarían de ser un fosfolípido para entonces convertirse en un glucolípido. So, en este caso, este glucolípido está construido a partir de una esfingosina y tiene un segundo ácido graso. Y en vez de un fosfato tendría un azúcar o más azúcares, como aquí. ¿Lo ven? Aquí, los glucolípidos con una sola azúcar se les conoce como simples, cerebrósidos. Y con más azúcares, pues serían gangliósidos, que es este que está aquí. Para chotearles un poco, con esto ya pueden contestar la pregunta 4 y 5 del documento. So, en verdad sería súper chévere si ustedes buscan el documento, porque eso les va a ayudar un montón para repasar. Ok, so, ¿cómo identificamos los fosfoglicéridos? Pues la misma palabra te lo dice, es un fosfo, tiene fosfato, y un glicerol, es un fosfoglicérido. Así que aquí lo vemos, espérate, ahora sí. Que de hecho, este fosfolípido, que es el fosfoglicérido, está un montón por chavo, o sea, este es el más abundante. La membrana tiene un montón de los fosfoglicéridos. Y sabemos que es un fosfoglicérido porque, como dije, tiene un fosfato, tiene un glicerol, y este glicerol va a ser el andamio, o sea, va a ser lo que conecte con los ácidos grasos. Y vamos a tener un ácido graso saturado y uno insaturado. Y es importante que se fijen que, mira, este insaturado tiene conformación cis. Porque si fuera trans, no íbamos a ver el codo, no iba a tener ese ángulo que es lo que hace que es provocado por esa conformación cis, que vemos ese codo. Eso va a ser importante luego. So, por ejemplo, si le ponen esta foto, un ejemplo que aquí no diga fosfoglicérido, sabemos que es un fosfoglicérido porque tiene una cabecita polar, esto va a cambiar, fosfatilcolina en este caso, tiene un fosfato, tiene mi andamio de glicerol y mis dos ácidos grasos, y donde uno de ellos va a tener uno insaturado con conformación cis. ¿Qué es un esfingolípido? Bueno, pues aquí la diferencia con los fosfoglicéridos es que pues aquí no va a haber un glicerol, pero va a haber una esfingosina. O sea, los nombres están bien relacionados a las estructuras. Con los nombres ya uno más o menos puede saber. So, tienes una cabeza polar, ¿verdad? Este es el grupo que cambia en las estructuras. Tenemos un ácido graso, una esfingosina y ahora no hay glicerol, así que el enlace va a ser este que está aquí, un enlace amida. Bueno, y llegamos a los esteroles, el colesterol, que es tan importante. El colesterol se va a insertar en la bicapa, tiene una cabecita polar bien pequeñita, es un grupo hidroxilo, tiene 5 anillos característicos, los vemos aquí, y una colita pequeña que es una región no polar. Esta región es rígida. El colesterol es bien importante porque da soporte estructural. Y ya pronto vamos a ver de qué manera es que mantiene la fluidez de la membrana. La manera en que lo hace tiene que ver con la composición, ¿verdad?, de la membrana que está insertado. Pero ya mismo lo voy a explicar más a fondo. Importante que, como dije al principio, siguen siendo interacciones no covalentes. Dentro de la membrana tenemos movimientos, hay rotación y flexión.
La cabeza hace rotación y las colas de los fosfolípidos hacen flexión y eso hace que se provoquen choques. Y son esos choques los que van a provocar difusión lateral, que eso es que un fosfolípido se pueda mover a través así por el plano. O sea, dentro del mapa, el plano de la membrana, vemos que, por ejemplo, entre los choques y toda la rotación que está haciendo el bailecito ese, se provoca la difusión lateral, eso puede ser que luego aparezca aquí. Y así es como sucede la difusión lateral. También hay otro movimiento que se llama flip-flop y es cuando un fosfolípido se mueve a la otra capa de la bicapa. Por ejemplo, hace un flip-flop y se va para acá. El movimiento más importante en cuanto a la frecuencia con la que ocurre sería la difusión lateral. Bueno, vamos a hablar de temperatura y membrana. Ok, la fluidez de la membrana va a depender de unos parámetros, incluyendo la temperatura. Y vamos a utilizar los términos que si es membrana fluida o membrana viscosa. Y, ¿verdad? El primer parámetro, por así decirlo, está la temperatura. A mayor temperatura, high temperature, más fluida va a ser. A menor temperatura, o sea, más frío, por así decirlo, pues va a ser más viscosa. También va a depender de la composición de los fosfolípidos. Si tenemos fosfolípidos que tienen ácidos grasos saturados, o sea, que no tienen este codo que está aquí, tan como estos de este lado, todos son saturados, pues entonces va a haber más interacción entre ellos. Se pueden empaquetar mejor, pueden como que amarrarse mejor, por así decirlo. Mientras más saturados estén, menos fluida va a ser la membrana porque hay mucho empaquetamiento. Mientras más insaturación, mientras más codos nosotros veamos aquí, menos ellos se pueden agarrar de ellos porque está como que ese espacio no se pueden empaquetar bien. Mientras más insaturación, más fluidez va a tener la membrana. Y también va a depender de la composición en el sentido de qué tan largos son esos ácidos grasos. Mientras más largos es la cadena de ácidos grasos, significa que hay más área para ellos interactuar entre sí. Mientras más largos los ácidos grasos, menos fluidez porque hay mucha interacción. Si tenemos ácidos grasos cortos, pues entonces menos interacción, más fluida va a ser la membrana. Los elementos estructurales que aumenten la posibilidad de interacción entre esas colas van a representar una membrana menos fluida, o sea, más viscosa. Otra cosa bien importante es el TM, que es la temperatura termotrópica de transición de fase. Y en este diagrama podemos ver una bicapa que está en solid-like, por así decirlo, o sea, su fluidez es poca. Vemos que los fosfolípidos, como expliqué, tienen colas estiradas y están bien pegadas una de otra, hay un buen empaquetamiento, va a estar solid-like. Sin embargo, en el estado líquido, la fluidez es mayor y la bicapa es mucho menos viscosa, aquí es más fluida. Al ver esta gráfica, podemos ver diferentes temperaturas según se aplica la energía y los cambios en estado. Entonces vemos que a mayor temperatura, entonces eventualmente la integridad de la bicapa se va a dañar y va a aumentar la fluidez de la membrana. A temperaturas bien bajas, todas las membranas se van a solidificar y una temperatura alta significa que va a estar más fluida. Ahora llegamos al coletero y la